Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy José María Méndez, alias Reboot. Y bueno, vamos a continuar con nuestro vídeo de A Fondo Fondito. Y en este caso con el monográfico que teníamos del tema de los displays de 7 segmentos. Estos que son de diodos LED que hacen forma de número. Vimos en el vídeo anterior el tema de conectarnos a un display de 4 dígitos. Y en este caso pues vamos a ver a un display de 8 dígitos. Para esto que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar en este ejemplo, voy a utilizar el Arduino Nano, pero vamos, es equiparable al Nano, al Mega, al Uno, al ESPE, a Raspberry, ¿vale? En cuanto a que utilizamos una librería que se puede utilizar en cualquiera de los microcontroladores que soporte C y soporte la librería, ¿de acuerdo? Hay algunos que funcionan con una librería, otros con otra, pero bueno, este por ejemplo lo he probado en todos los Arduino y funciona, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, pues en este caso, como yo decía, pues vamos a usar el Arduino Nano, que es el que tenía, un Nano que tengo a mano, y el display, que este display vamos a utilizar uno que lleva circuitería externa. ¿Por qué? Por la cantidad de pines que tendríamos que utilizar. Os recuerdo que los displays de 7 segmentos tienen 7 diodos LED más un punto decimal que son 8 y luego un común que puede ser un cátodo o un ánodo, según cómo lo conectemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues necesitaríamos 7 pines, sí, 7 pines por cada uno de los displays, uno de selección, que sería, sí, el de selección, y luego aparte el de voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos que usar? Pues si tenemos 8 dígitos, pues tenemos que usar 7 por 8, 56, para conectar cada uno de los displays, ¿eh? De forma individual. Entonces necesitaríamos 56 pines. Otra opción es con la multiplexación, que ya lo veremos más adelante, que es utilizando un pin por cada uno de los dígitos que pongamos, que sería el que lo activa. Y entonces necesitaríamos 7 más 1 por cada uno de los dígitos que usáramos, que en este caso serían 7, 8, 15 y 1, 16, ¿vale? Bueno, ¿qué ventaja nos da la circuitería externa? Pues en este caso, utilizando el 748C595, necesitamos únicamente 3 pines. En este caso 3 pines porque usamos 2 módulos de 4, que ya lo veréis cuando lo utilicemos. Pero realmente cada 74HC595 es capaz de manejar a 4 displays de 8 segmentos, de 7 segmentos, con un solo pin. Ventaja, pues que usamos menos pines del circuito microcontrolador. Como vimos en el capítulo anterior de este curso, vimos que el de 4 dígitos solamente utilizaba 2 pines del microcontrolador, uno de control y otro de datos. Pues en este caso usaremos uno de control y dos de datos, para cada uno de los modulitos de 4 que hacen 8, ¿vale? Con esto se puede hacer todo lo grande que queramos, pero bueno, en este caso vamos a usar 8 y ya más adelante veremos cositas más complicadas. Mirad, la conexión es muy simple, como estáis viendo. Como os decía, tenemos el voltaje por un lado, ¿vale? Que alimenta nuestro Arduino y alimenta también, perdón, al Arduino, bueno, sí, alimenta al Nano y por aquí alimenta el display. Y luego tenemos tres pines que van directamente al microcontrolador, que son los que os comentaba, ¿vale? Luego se utiliza una librería y poco más. Como estáis viendo, es muy facilito la conexión. Bueno, ahora a continuación vamos a verlo sobre la práctica, ¿vale? Y luego voy a explicar el código. Para que no os liéis mucho, voy a explicar el código de cómo funciona, ¿de acuerdo? Pues venga, vámonos a la práctica. Bueno, como estáis viendo, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación el prototipo. Por un lado tenemos nuestro Arduino, el 1, el Nano en concreto, y luego tenemos un display de 8 dígitos de 7 segmentos. Fijaros, le damos, bueno, antes de nada, si os fijáis, tenemos 5 hilos, ¿veis? 2 de corriente y 3 de control para el display. Entonces, vamos a meterle corriente. Ahí lo tenéis, ¿veis? Va alternando números, que le he puesto, quiero decir así. Ventajas, aquí tenemos 3 hilos para controlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dígitos. Si no tuviéramos esto, necesitaríamos 8 pines más 7 de los segmentos, 15 más 1, 16 para el punto decimal. Necesitaríamos 16 pines frente a 3 que estamos utilizando ahora. Esa es la ventaja de un multiplexor, que es el 74HC595, ¿vale? Bueno, pues poco más que contaros. Fijaros que nada más que van los 3 pines, que ahora veremos en el código, cuando a cada uno, el reloj, los datos y demás, y poco más. Venga, vamos al código y lo vemos en el código. Bien, como habéis visto, me permite manejar cualquier número de 8 números, de 8 decimales, ¿vale? Cuando digo decimal me refiero al varón, no es que sea decimal. Bien, en cuanto al tema del código, pues el código original que yo utilizo es el de Rockstyle, ¿vale? Podéis utilizar otros, pero yo utilizo este por comodidad y bueno, para lo que vamos a utilizar nos sobra, que es mostrar un número entero y un número decimal. Si necesitáis más información, pues fácil, buscar toda la documentación al respecto, coger el trabajo de él, el trabajo de Rob, y mirar que
él permite también poner otro tipo de cosas, como letras y cosas de ese estilo dentro del display, ¿vale? Bien. Aquí declaramos al array que esto es para los colores, los números que se pueden mostrar, y los dígitos. Si os dais cuenta tenemos 2, 4, 6, 8 dígitos, ¿vale? Esta es la posición del dígito con respecto al display, ¿de acuerdo? Bien. El tema del 9 es para el número, para el punto decimal, ¿de acuerdo? En realidad utilizamos desde 0 hasta el 9, que son los dígitos que tenemos, y luego tenemos otro que es el punto decimal, que en este caso no lo vamos a utilizar porque el programa se encarga de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos para la representación de los números, porque prácticamente todo lo hace las funciones de la librería, que en este caso, si se está dando cuenta, no usamos ninguna en concreto, y lo que hacemos es comunicarnos con él directamente a través de las señales de reloj y de datos. Si os dais cuenta, aquí lo tenemos un poquito más abajo, ¿veis? Aquí le decimos cómo mostrar, perdón, aquí decimos cómo limpiar y aquí le decimos cómo mostrar el número que queremos y la posición donde la queremos. Bien, si os dais cuenta, tenemos dos funciones, una que muestra números números long, que son números de más de 32.565, y para trabajar con números flotantes, que son aquellos que permiten la coma decimal. Son dos funciones por separar. Esta activa el puntito, lo que es el puntito decimal, y esta pues no lo activa, es la única diferencia. Bien, con respecto a cómo funciona, pues decía, aquí declaramos el tema de cómo van los dígitos desde 0 hasta el 9, aquí declaramos cuáles son los dígitos en la posición correspondiente al display, ¿de acuerdo? Esto hablamos de números, en lo que se muestra en el display, y esto hablamos de posición, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacemos? Inicializamos los pines, como decía, tenemos uno para el latch, otro para el clock y otro para el data. Aquí tenemos una sencilla instrucción que lo que hago yo es mostrar números aleatorios. Cojo números que vayan desde el 1 hasta, creo que era 100 millones, creo recordar, a ver, no, hasta el 10 millones, para que ocupe los 8 dígitos, y lo que hago es, perdón, que me voy a dar enter sin querer, y lo que hago es ir saltando, pues saltando, voy saltando, y esto es una pausa. Esto que da aquí es una pausa, ¿vale? Le digo que muestre el número, lo que tengo es una función que está aquí abajo. Una cosa es la función que muestra el dígito en sí y otra es la que muestra el número. La primera que muestra el número es la que descompone los dígitos de uno en uno, y se lo va pasando a la función del showDigit. Si os dais cuenta, el showDigit lo que te pide es qué número quieres, si lleva o no lleva el punto decimal, está hablando de los parámetros, y de los segmentos que van a ser iluminados. Si os dais cuenta, declaramos aquí la función, declaramos si tiene o no tiene punto decimal, que es lo que yo decía del tema de aquí arriba, que aquí arriba en vez de añadirlo a partir del 9, pues lo que hemos hecho es ponerlo aquí. Estos son valores binarios, ¿de acuerdo? Con esto le decimos al HC 595 qué es lo que tiene que iluminar. Abrimos las comunicaciones con el latch, pasamos los datos de qué es lo que queremos, indicamos en qué posición lo queremos, y lo activamos. Es simplemente eso lo que hacemos. Aquí en las comunicaciones ten en cuenta que el 595 es lo que se llama un multiplexor. Permite manejar muchas salidas a través de una señal de reloj y una señal de datos. El reloj marca en las comunicaciones y los datos le dicen qué posición queremos iluminar. Eso es lo que hace el 595, lo que se llaman multiplexores, ¿de acuerdo? En este caso lo vamos a utilizar para el tema de los displays, pero también veréis que con el multiplexor hacemos, por ejemplo, cuando nos quedamos cortos con un Arduino, pues con el Nano, por ejemplo, o con el Micro. Imaginaros que necesitamos más de 20 pines, por ejemplo, de la salida de un digital. ¿Qué ocurre? No tienen tantos pines, entonces usamos multiplexores. Para este tipo están este tipo de cosas. Los multiplexores 595, hay otros que son para 8 pines, a partir de 1 sacamos 8, y otros que sacan hasta 16 pines más. Pero eso lo veremos más adelante. En este caso lo vamos a utilizar única y exclusivamente para el tema de la función de los dígitos. ¿Qué es lo que hace muestra número? Pues le pasamos los datos de qué valores queremos, con respecto a si son números por debajo o de 0, que sería negativo, o por encima, ¿de acuerdo? Descomponemos descomponemos el número por dígito y lo mostramos uno a uno. Le decimos en qué posición, qué valor, y si lleva o no lleva el punto decimal. Eso es lo que hacemos con el showDigit, ¿de acuerdo? Aquí tengo otra función que es para el tema de mostrar flotante. Voy a dejar las dos. Recuerdo, voy a poner nada más que el tema de los enteros, pero bueno, al final digo, mira, si tampoco cuesta mucho trabajo poner el tema del punto decimal, porque habéis visto que la función se lo pasamos por aquí. Entonces, esta, cuando queráis punto decimal, es decir, 20,7, 2000,5, cualquier cosa de ese estilo, llamáis a la función muestra float. Y cuando queremos un número entero, llamamos a la función muestra número. ¿De acuerdo? Bien, pues poco más que explicaros. Esta función aquí abajo de todo lo que hace es limpiar. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo un número,
Si no lo limpio, los segmentos de ese número se quedan ahí. ¿Qué es lo que hace limpiarlo? Por así entendernos, apagar todos los LED de los segmentos. Eso es lo que hace limpiar, ¿vale? Yo le llamo limpiar, pero realmente no limpia. Lo que hago simplemente es apago los segmentos y empiezo con otro número nuevo, que es iluminar los segmentos con el número nuevo que yo le paso. Bien, pues estas son las funciones que se encargan de manejar estos displays, que son muy sencillitas, no tienen complicación y os permite lo que os decía, manejar a partir de 3 simples pines hasta 8 dígitos. Nos ahorramos muchísimos pines, ¿de acuerdo? Bien, espero que no quede ninguna duda, ¿eh? Yo sé que un poquito más trabajosillo el código, un poquito más largo, pero bueno, conforme vayamos haciendo vídeos más adelante, pues claro, irán siendo más complicados. Si tenéis cualquier pega, cualquier duda, os sale alguna cosa que no corresponde con lo que queréis, pues me lo mandáis por a través de los comentarios del vídeo, ¿eh? Y como siempre os digo, fijaros bien en la documentación, ¿vale? Mirar bien en la documentación de todo lo que permite hacer estas funciones, perdón. Sí, son funciones, pero bueno, son funciones a través de Void, no son funciones a través de una biblioteca. Mirar todo el trabajo de Rob, que es bastante extenso, ¿eh? Y veis todo lo que permite. Pues ya os decía, podéis iluminar los displays pues como letras, porque tened en cuenta que un display es capaz de manejar desde el 0 hasta el 15. Del 0 hasta el 9 iría en decimal y luego empezaremos con la A, que sería el 10, A, B, C, D, E y la F, que sería el 15, si mal no recuerdo. 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, D, E, F, sí, y hasta el 15, del 0 al 15, ¿de acuerdo? O sea que podemos utilizar lo que se demuestran con números hexadecimales. De hecho, había una función que también permitía mostrar números hexadecimales en el display, ¿vale? Pero bueno, eso ya, como yo digo siempre, cacharrea un poquito, ¿de acuerdo? Bien, a continuación os muestro diferentes formas de poner en contacto conmigo, pues si necesitáis consultarme cualquier cosa, o comentarme, o las críticas, o lo que queráis. Ya sabéis que siempre digo que 2 cerebros piensan más que uno. Pues bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.